tiene la oportunidad a hacerlo y ella es increíble en esta película. Donde estuvimos presentes en la premiere de la nueva película de Jennifer López, The Kiss of the Spider-Woman. Y para sorpresa de todos, su ex, Ben Affleck, llegó muy emocionado para apoyarla y allí conversaron con nuestro colega Brian Mejía de Despierta América. Veamos. Anoche el glamour se apoderó de la Gran Manzana con la premiere de la película El beso de la mujer araña, protagonizada por Jennifer López. Para mí eso fue un sueño en realidad, hacer ese papel, hacerlo con todos los actores latinos, que nunca ha sido así cada vez que hicieron esta historia. Era un sueño, no puedo decir nada más porque, no sé, para bailar, para cantar, actuar, ser una, Hollywood movie star, todo. J-Lo nos confesó que toda su vida había esperado por un personaje como este. Tú esperas toda tu vida para algo así, como actriz, ¿verdad? Un papel como Selena, muchos años atrás, cuando yo leí la película de Selena y me escogieron para eso, yo sabía que es un momento en tiempo. Yo creo que ahora sí, con esto, es algo así. Cuando estaba leyendo el guión, yo sabía, wow, esto va a ser algo especial y yo tengo que hacerlo. Y estoy muy orgullosa de la película y ojalá que todo el mundo lo disfrute. Todos nos quedamos boquiabiertos cuando vimos a Ben Affleck aparecer en la premiere para apoyar a J-Lo y por supuesto a él mismo, porque es el productor del film y puso buena cantidad de dinero en él. Es un gran honor estar aquí porque ese es un tipo de personaje para Jennifer que quería... ¿cómo se dice? Genre. Ese genre fue su suerte toda su vida. Cuando estaba una niña mirando las películas con su madre de Hollywood, the classic era of Hollywood, y ahora tiene la oportunidad a hacerlo y ella es increíble en esta película. Tiene que mirar esta película, es espectacular, por favor, inmediatamente. Va a las películas y paga para su billeta. Paga el ticket, por el ticket. Por el ticket. J Balvin y su esposa Valentina dijeron presente. Yo la admiro muchísimo, entonces aprovecho para venir a apoyarla y la gente que hizo la película también es familia mía, así que súper cool venir acá. Siempre apoyando latinos, aparte, Jennifer López. Quien no podía faltar era Guadalupe Rodríguez, la madre de J-Lo. Muy orgullosa, muchas gracias por eso. Yo sé que Jennifer ha trabajado tan y tan fuerte para llegar a este sitio y yo siempre la he tratado de apoyar todo lo que ha podido. Y si Dios quiere y la Virgen, este va a ser el triunfo de ella. Dijo para el Oscar, porque estamos esperando eso. Ay, todo lo estamos esperando. Ahorita lo estamos esperando, exactamente. Y ella se lo ha merecido muchas veces. Pero yo creo que esta es la película que lo hace. Señores, el certamen de Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia en aproximadamente 6 semanas, donde Lina, la hija de Lili Estefan, estará representando a la isla de Cuba. Así es. Señores, Lina estuvo por Nueva York como parte de sus preparativos y por allá, por supuesto, se encontró con mi querida Yelena Solano. Ahí la vi bailando en la calle, haciendo de todo. Vamos a pasar con ella para que nos cuente de qué hablaron, cómo le fue Yelena. allá, porque yo no estaba. Cuéntame, Yelena. Hola, saludos mi gordo, mi Lili Bella. A ver, y te cuento el chisme. Desde que Lina llegó a la plaza de Times Square, pues obvio que se robó el show. Fueron muchas las personas que vinieron a apapacharla, a abrazarla, a tomarse la fotito de recuerdo. Y vi una Lina totalmente diferente, enfocada, concentrada, aprendiendo, disfrutando su etapa. Así que vean ustedes todo lo que platicamos y bochinchamos y cómo la recibí. Compartimos con nuestra bella Lina Luaces, hija de nuestra flaca Lili Estefan, quien recientemente fue coronada Miss Universo Cuba y ahora enfrenta el gran reto de competir en Miss Universo. Y obviamente tuve que traer mi famosa cajita, porque Lina, tú eres demasiado alta, mi amor.
Nunca soy demasiado alta. Yo me voy a poner los tacones más altos la próxima vez. Sí, me encanta. Me siento tan agradecida, tan feliz. Por mucho tiempo yo estaba escondidita, preparándome en mi casa, en mis entrenamientos, y ahora que puedo salir otra vez, interactuar con el público, siempre me llena el corazón. Quisimos saber de qué manera se está preparando para representar a Cuba en el certamen internacional. Yo estoy haciendo de todo, señores, y estoy con un equipazo. Todo el mundo me está dando mucho apoyo, muchos consejos. Lina abre su corazón y habla con nosotros sobre las fuertes críticas que ha tenido que enfrentar desde que ganó su corona de Miss Universo Cuba en la Florida. ¿Cómo recibes tú las críticas? Yo no las recibo, no me importa. Te resbala. Bueno, yo siempre digo que sí, necesitas escuchar consejos, pero siempre es la manera en que lo dices. Yo sé lo que trabajé por esto. Yo sé, yo puedo dormir por la noche con tranquilidad porque yo sé el empeño y el esfuerzo que yo hice para lograr esta corona, y yo no voy a dejar que la negatividad me quita eso. Muchas personas piensan que es una ventaja que yo pude crecer enfrente de las cámaras, pero también no entienden que tuve que aprender todo enfrente de ustedes. Todo es un proceso. Lina nos cuenta cuál ha sido la parte más difícil de todo este proceso rumbo a Miss Universo. Es la parte mental, porque necesitas decidir cómo vas a pasar este proceso. Sí, hay mucha negatividad, hay muchas críticas, pero si te enfocas en eso, no lo vas a disfrutar. Ya falta poco para el certamen de Miss Universo y Lina nos cuenta de qué manera se está preparando para deslumbrar en el escenario. ¿Quién te va a vestir? Ay, Yelena, yo te puedo decir en privado, pero tú sabes que yo no puedo hablar de eso. ¿Lo están haciendo aquí en Nueva York o no? No. Ok. ¿Cuántos vestidos vas a tener más o menos? Puedo decir como 14 maletas. ¿De veras? ¿De quién tú piensas que yo aprendo? De Lili Estefan, señores, por favor. Eso de la maleta se identifica muchísimo conmigo. Si la gente tuviera la oportunidad de conocer a Lina, de tratarla como yo le he tratado, una niña divina, encantadora, soñadora, concentrada, y me alegra que ella les resbalan los comentarios negativos. Enhorabuena para Lina, muy buenos deseos para Lina, éxitos, y que se robe el show el día de Miss Universo. Besitos, tal palo, tal estilla, Lili, te amo. Gracias, Yelena, gracias. Yelena, gracias, qué entrevista también. Gracias por cuidármela, de verdad que sí, de todo corazón. Tú vas a estar acompañando a tu hija en Tailandia durante el concurso de Miss Universo, ¿te vas para allá? Allá estaré, Raúl, y junto con ella. Obviamente no se pueden ver. By the way, cuando uno va, las ves bajando. ¿No la puedes ver allí cuando estés allí? No es que puedo estar con ella en el cuarto, ni hacer, no, es el día entero ella trabajando, pero uno está allí, por lo menos ellas sienten el apoyo moral. Bueno, y me ha tenido que dejar sola porque obviamente, Raúl, y fueron tantas las críticas que recibimos por ser mi hija. Y toda la vida me han visto junto a ella, que yo creo que esta es la mejor manera de que la gente entienda que ella lo está haciendo sola, solita. Y nada, esperando todo lo mejor. Bueno, y le deseamos lo mejor allá en Tailandia en el concurso de Miss Universo a Lina. A ella y a todas las niñas, que las veo a todas trabajar, Raúl, porque estuvieron recientemente en Miami, y de verdad que yo me quito el sombrero. Yo no, el respeto que le tengo ahora a Clarissa, a Nick Bellis, míralas allá, a Dayana, mira cómo las veo, a todas, las quiero mencionar a todas. Lo difícil que porque estoy viviendo el proceso ahora en carne viva. Bueno, y lo que pasan esas niñas para tratar de lograr esa corona, ustedes no se lo pueden imaginar. Bueno, Clarissa dice que fue horrible para llegar al concurso de Miss Universo. No es nada Después fácil. No tenía quien la mandaran, quien le pagara el pasaje hasta donde fue, de aquí desde República Dominicana. Estuvo comiendo piña con tuna por casi 4 meses. Mi admiración por dice cada que fue una cosa, vaya, que más nunca quiere vivir eso, dice Clarissa. De verdad, yo creo que ellas terminan y dicen, puesta y convidada para esto. Muy fuerte, pero bueno. Señores, allá vamos. Esto es algo histórico. De hecho, ya tenemos el veredicto final en exclusiva, primicia, podemos decir, para el gordo y la flaca. 50 meses le dieron a P. Diddy, Sean Diddy Combs, 50 meses equivalente a 4 años y $500,000 de multa.
¿Qué tú opinas, abogado Osuna? Es una victoria para el señor Diddy y los defensores de él, de verdadmente. La agencia de probatoria que da su recomendación, ellos recomendaban 7 a 8 años. El hecho que el juez fue más bajo que eso de la recomendación de probatoria, una victoria para el acusado. Pero él ya tiene 1 año y casi 4 meses bajo régimen. Exactamente, le dan crédito para cada día que ha estado preso y de los 50 meses que le dieron tiene que ser 85%. De los 50 va bajando a como 42 meses, con los 12 que tiene le quedan 2 años y medio. Wow, ha tenido mucha suerte P. Diddy porque los fiscales querían 11 años. 11 años, como el juez dijo, es irrazonable para un caso de prostitución. Millones de personas viven haciendo esas maldades y ya se sabe y ninguno sea condenado de este crimen. Por eso el juez tiene que reflejar esa realidad. La mayoría del público no piensa en prostitución en un caso federal que te van a juzgar. Lógicamente es considerado como una victoria para Sean Diddy Combs. Victoria enorme del principio hasta el fondo. El gobierno trajo un caso que no tenía sentido de verdad y hoy día muestra eso. El caso de empresa criminal fue algo, un extremo que el jurado no lo aceptó y el juez no lo aceptó y por eso le da esa sentencia. Él vuelve para el centro de detención de Brooklyn, para el mismo lugar donde él estaba. Él lo van a dejar ir un par de meses más, eventualmente lo mandan a una cárcel lo más pronto posible, cerca de su familia en California, Florida, donde él va a pedir que él quiere estar detenido. Ya en pocos minutos ustedes van a ver salir a la madre y a los hijos de Sean Diddy Combs, P. Diddy, por aquí, por esta puerta. Mientras tanto, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Aquí están todos los medios de la prensa, muchos fanáticos que todavía ni siquiera se han enterado, porque es una primicia para el Gordo y la Flaca. Nadie de aquí sabe exactamente lo que acaba de pasar en esa sala. Un día histórico, una victoria, como usted lo dijo, para Sean Diddy Combs, quien ha estado tras las rejas durante más de 1 año y ha sido uno de los casos más sonados y más controversiales aquí en la ciudad de Nueva York. Algo histórico. Sí, y algo que algunos tienen que saber, que la cárcel donde él está, una de las peores cárceles en el país entero. Es una cárcel pesadísima, con muchas restricciones, mucha violencia. Falta de programa, falta de medicina, falta de todo. Él ha pasado 12 meses duro, no ha pasado fácil. Yo creo que Dayanara, Roberto, no sé si tienen alguna pregunta para el abogado. Sí, Yelena, pregúntale a Robert si la carta de la que tanto estamos hablando, que era una carta muy intensa, muy bien redactada, pidiendo disculpas, mucho arrepentimiento, si de cierta manera le ayudó a que el juez pues le diera una sentencia menos fuerte de lo que esperábamos y si va a continuar en la misma cárcel que estaba comentando él, que ha sido tan fuerte para Diddy. Sí, él va a continuar en la misma cárcel, por el momento esa es la información que tenemos, pero él quiere saber si la carta que P. Diddy le escribió al juez anoche, si tiene algo que ver, de repente por eso le bajaron los años. Pues el juez tiene que considerar las palabras del acusado, lo tiene que considerar, pero creo yo el juez reflejó el hecho que las guías para estos casos son bien bajas. Eso es la ley, eso ya está escrito, eso es lo que todo el mundo acepta. 11 años es algo simplemente súper extremo para lo que él fue condenado. El juez no le puede dar sentencia por los actos que no lo condenaron. El veredicto de los jurados tiene mucho esfuerzo y hoy día la sentencia refleja esa realidad. El veredicto de los jurados fue el motivo por esta sentencia. A mí me sorprendió muchísimo ver a P. Diddy pidiéndole perdón a Casey, a su mamá, a sus hijos, a todas las víctimas, pero todo eso fue leído. No fue que le salió del alma, todo eso fue leído, planificado, podemos decir. Es planificado por los abogados de él y cualquier persona enfrentando sentencia tiene que pedirle perdón. Si ese señor no le pide perdón hoy día a Dios y su familia y a esas mujeres, los actos que él cometió, está loco. Él está loco, él tiene que cambiar la vida, los actos de él fueron horribles. Y yo estoy sorprendido con la sentencia. Yo esperaba 7, 8, 9 años. Para él es una victoria grande. ¿Le querés decir algo referente al juez? Creo que es Roberto o Dayanara. Queda claro que obviamente la carta... ¿El juez se basó en la violencia de la mujer? El juez sí, obviamente lo tomó en lugar. Él tomó la violencia contra las mujeres, porque si solo fuera proceso sería los 12 meses tiempo servido. Él tuvo que reflejar en los actos contra esas mujeres la violencia que cometió, la cantidad de mujeres. Nos tenemos que ir, abogado.
Ozuna, muchísimas gracias, que hemos compartido tantos momentos aquí en las afueras de la corte. Y como le digo, todo el mundo está en espera de ver salir a los familiares de P. Diddy, un día histórico aquí en la ciudad de Nueva York. De regreso con ustedes. Muchas gracias, Yelena. Como bien dijiste, primicia aquí en El Gordo y la Flaca. 50 meses a Diddy, que se le puede reducir a 40 meses y buena conducta. No sabemos cómo va a terminar por fin. Y lo que ya y cuántos años va a pasar. Así es. Les vengo a hablar de nuestra chaparrita de oro, nuestra querida Verónica Castro. Los paparazzi la captaron justo antes de montarse a un vuelo. Llamó muchísimo la atención que estaba con una máscara de oxígeno, o sea, tenía puesto oxígeno, pero también miren cómo respondió a las preguntas que le hicieron sobre el delicado estado de salud que está en este momento Yolanda Andrade. Veamos. Mucho nos llamó la atención ver a Verónica Castro en el aeropuerto de México, no solo en silla de ruedas, sino también con oxígeno. No. ¿Cómo la veo con su oxígeno? Ah, pues necesito caminar más rápido, necesito oxígeno. La pregunta obligada es cuándo piensa regresar a las telenovelas. No, mi amor, aguas allí. Aguas allí. Así cuidado, señor. Nos decía que cuándo se nos va a hacer ver en una telenovela. Ah, no, pues no sé. Cuando aparezca un bonito personaje. Hace tiempo salieron unas denuncias de unas menores acusándola a usted de abuso sexual y usted comentó que iba a proceder legalmente. Sí, ¿Por qué ya no procedió legalmente? Pues sí, se procedió, se habló con todas ellas y se aclaró la estupidez que dijeron. Pero el denunciar a sus padres también se podría... Los padres también hablaron, todos hablaron. Pero al proceder legalmente es bajo una denuncia. Ya, fue la denuncia armada por mí y ellos denunciaron y hablaron y dijeron que era totalmente mentira. ¿Ante las autoridades? Ante las autoridades. Señora, ¿qué opina que quieran ensuciar su nombre? Porque para usted para nosotros es una estrella. Mi amor, pues yo creo que no tienen nada que hacer los que hablan mal. Esa es la verdad. Sí. No tienen nada que hacer y pues algo tienen que decir. ¿Le molesta? ¿Se enoja? No, ya no. Ya pasó, ya fue. Hace poco Yolanda Andrade comentó que... Ahí ves gente como ella, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, siempre lo mismo. Eso le molesta. Es que ella es una persona negativa, mira, vele la cara. Vele la cara, vele la cara, vele la cara. Es una persona negativa. Señora, ¿le duele aclarar las cosas? ¿Verdad? ¿Le duele que digan esas cosas, señora? No, claro que no, hombre, que me va a doler, estoy loca. bendiciones a Yolanda. Usted siempre ha... Siempre, si yo no sé por qué dice esto esta mujer. No, pero si usted no está involucrada en eso, mejor aclararlo y decirlo. Yo no soy esa ¿Yo a ti persona. aclararte qué? Yo no tengo nada que aclararte a ti. Nada, a ti nada. Pero es que si Yolanda declara eso... A ti no tengo nada que aclararte nada, ve y pregúntaselo a ella. Bueno, esta es la controversia, señora, que nunca va a tener un fin. Obviamente, Verónica lo maneja lo mejor posible. No me parece que le gusta mucho tocar el tema. Raúl y Dayanara, ¿qué creen ustedes? Y me llamó la atención que la vi en silla de rueda con oxígeno. Me llamó la atención. No, pero Lili, yo te digo una cosa. ¿Cómo le preguntan que cuándo va a regresar a las novelas? Ella está retirada. Porque es buenísima. Si está feliz y retirada, ¿para qué tiene que volver a trabajar? Puede trabajar con todo y eso. La última vez que estuve haciendo La Casa de las Rosas fue espectacular. Sí, yo sé, fue buenísimo. Me encanta. Gracias, Lili. Como si fuera, señores, una de esas escenas de sus propias exitosas telenovelas. El productor mexicano Juan Osorio acaba de contraer matrimonio este pasado sábado con su novia Eva Daniela. Ella es 38 años menor que él. Me dicen que esta ceremonia quedó espectacular y aquí le tenemos un resumen de lo que allí se vivió. Es oficial, el productor Juan Osorio y la actriz Eva Daniela se casaron en una romántica ceremonia. Sí te puedo asegurar que estaré contigo, no solo en las buenas, sino también cuando la cuesta de la montaña se complique.
y tengamos que subir poco a poco. Amor, ya me conoces. Me prohibiste hacer un chiste. Me dijiste que esto era muy en serio. No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes. Te amo. Entre los asistentes destacaron Lidia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena, Daniel Elvitar y por supuesto Emilio Osorio. Emocionado, entre también orgulloso de él como hombre. Las palabras de Eva Daniela con tanta madurez, con tanta sabiduría. El lugar está espectacular, fuera de serie, la música, los invitados. Juan, como buen productor, evidentemente no se le escapó ni un detalle. La ceremonia se llevó a cabo en una hacienda en Lagos de Moreno, Jalisco, donde los recién casados compartieron su primer vals interpretado por Emilio Osorio. Los más de 140 invitados disfrutaron de los éxitos de la Sonora Santanera con María Fernanda. Como de los pies, bailé sin parar, comí delicioso. Yo disfruto mucho siendo público, porque ya he vivido tantas bodas, ya he estado en tantas ceremonias en la ficción, que yo creo que no se me antoja a mí vivir una ceremonia, una boda, es mucho estrés. La velada romántica tuvo un espectáculo de fuegos artificiales. Padrísimo, la música increíble. Todo el mundo aquí estuvimos tallando un ratito la suela. Muy feliz, superó mis expectativas en todos los sentidos. Muy enamorada. Gracias a Dani por haber hecho de mí un hombre que me ha transformado, que me ha hecho crecer. Más fuerte el aplauso para los novios. Que viva el amor. Como ven, el amor no tiene edad, mi gente. Nada, felicidades, Juan Osorio, que te queremos tanto. Ahora a tu nueva pareja, Eva Daniela. Y nada, que sean felices para toda la vida, como así lo has hecho tú con los personajes de tus novelas. Eugenio Derbez y llegó a México en compañía de su esposa Alessandra Rosaldo. Casi siempre Eugenio conversa con la prensa, muy nice y todo, pero esta vez no se detuvo para hablar y Alessandra pues se veía un poquito enojada. Veamos. Oye, Eugenio, muchas declaraciones, Eugenio. Por favor, con permiso, por favor. Cuidado. Con permiso, Eugenio. Cuidado. Nos da mucho gusto verte en México. Igualmente. No hagamos un caos, por favor, déjenme tantito. A ver, aquí. A ver, vamos caminando despacito, espérenme. Pero platícanos, ¿qué es lo que vienes a promocionar, Eugenio? Vengo espérenme, ¿qué quieren hablar? Primero de tu proyecto, que vienes a hacer aquí muchas cosas. De viaje con los Derbez, sí. Nueva temporada en Japón, a eso venimos a promocionar. En España. Los estudios Derbez, acabamos de soltar la nueva noticia de que vamos a hacer un estudio con toda la familia Derbez. Aguas. Cuidado. A ver, con calma. Oye, y aparte, vamos a caer, Eugenio. Dejen que hable. A ver, con permiso. Despacito, caminemos despacito para que no. Venimos, perdón. Con permiso. Yo no puse ningún post. Cuidado. Estás pegando a la señora. Cuidado. No puse ningún post yo. ¿Y cómo ves que te están sacando cosas? ¿Qué? ¿Cómo ves que están sacando muchas cosas? Dalila, lo que dijo, que está reviviendo el pasadísimo. Pues no hay nota. Estás pegando a la señora. La verdad es que, cuidado. Eugenio, ¿qué opinas? No hay nota porque muchas declaraciones de hemos... Cuidado. Se van a caer, despacio, por favor. Alessandra, sin querer, tú también sales involucrada por tus declaraciones con Jordi. Ay, señor, aquí. A ver, con cuidado. Dalila fue la tercera en historia con Sara Buzmani. No hay nota. Alessandra, tú también involucrada en esto. No hay ninguna nota. No me empujes. A ver. Me están empujando. Cuidado. A ver, por favor. A ver, no hay nota, no hay nada que decir. A ver. ¡Se está hablando! ¡Está hablando! A ver, tranquilos. Por favor. Tranquilos, por favor. Dios mío.
Ni siquiera no hay- podemos respirar. Oigan, ¿se pueden hacer para atrás? Para favor, para atrás, Les pedimos ábranse. que se detuvieran. Ni siquiera podemos respirar. Yo nada más les digo, no hay nota. Nada más no se empujen, por favor. Nada más no se empujen, por favor. Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años. De que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa. Entonces, la verdad es que, pues nada, no hay nota. ¿Cómo lo toman ustedes como pareja? Es una estrategia para hacer publicidad 100%. Dijo Victoria que eras muy buen amigo, pero no tan buen papá. Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria. ¿Te afectan estas publicidad? No, para nada, me río mucho, es todo. Pero si quieren saber más de mi vida, vean De viaje con los Derbez, nueva temporada en Japón que ya está en Amazon. Alessandra, Con ¿tú permiso. qué puedes decir a todo Disponible. esto? Tú también te viste involucrada. Con permiso. Ella no tiene nada que decir, porque va a decir. Llevo 20 años con mi mujer. No. Wow. Dayanara, Wow. esto Yo es lo que estoy aquí nosotros así. llamamos zafarrancho. Sí, no me sale la palabra, pero sí esa misma Oiga, palabra. de verdad que parte de los reporteros no entienden de que no hay nota. No hay no nota, aparte originalidad, por favor, está sacando una nota de hace 20 años. Qué incómodo también para ellos llegar a Y cualquier viste a la país pobre y que esposa como estaba ahí, No, no decía ni una palabra. Eugenio decía, Alessandra. ella no tiene nada que decir. Y qué incómodo es venir de un vuelo de no sé cuántas horas y llegar al aeropuerto. Y con todo entre eso- todos esos empujones. Y con Es todo muy eso pesado. fue hasta amable y contestando. Sí, nunca perdía la sonrisa. Pero ay no. qué Alessandra sí tenía otra cara. difícil. Pobre. Sí estaba, No, es que like, está, es que no está un lo podía poquito creer. difícil.